Muy buenas tardes, bienvenidos a la Sociedad Bilbaína. Hoy tenemos el honor y el placer de contar con la presencia del alcalde. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y las autoridades que están aquí también con nosotros. En la presentación de este libro de María Jesús Cava, Bilbao, avatares de la historia. Como hablamos de Bilbao, no podía ser menos que el alcalde estuviera aquí, ¿verdad, alcalde? Qué menos, ¿no? Qué menos. Pero también es verdad que María Jesús Cava es una escritora y historiadora muy conocida, pero sobre todo es socia de la Sociedad Bilbaína. Y por eso te doy muchas gracias por presentar tu libro aquí. Alcalde, por favor. Bueno. Nire aldetik bakarrik hitz batzuk lehenik eta behin agurra emateko guztioi, agurtzeko, eta baita ere esateko neutzako, plazer handia dala hemen zuen artean izatea. Gaur, nik esango nuke lagunen artean nauela gaur, Luis, Juan, María Jesús, niretzako konpainia oso ona, eta baita ere, izugarrizko aukera ukiko dugu María Jesús Cavari entzuteko. Os decía que pocas palabras por mi parte, porque no habéis venido a escuchar al alcalde, hemos venido a escuchar a María Jesús Cava, pero para mí es un placer, de verdad, encontrarme hoy aquí con vosotros y con vosotras, y en esta mesa, que para mí es una mesa de amigos. Luis, entre otras cosas, somos compañeros de colegio, aunque él es un poquito mayor que yo, un año mayor que yo. 10 meses. Se nota, está en el pelo todavía, un año mayor que yo. Juan, hemos sido compañeros de trabajo y de andanzas. Y María Jesús, con la que comparto también, pues, por ejemplo, el Consejo Cívico, ¿no? de esta magnífica villa, ¿no? Una mujer que todos conocéis, que es licenciada en Historia Moderna y Contemporánea, que es doctora, que se ha formado en muchos lugares fuera de Bilbao, fuera de España, ha recorrido el mundo con ese bagaje de la investigación histórica, ha compartido, ¿no?, su conocimiento a través de muchos libros y publicaciones, asidua a ese, yo diría, magnífico instrumento que es el periódico Bilbao desde un punto de vista cultural, ¿no? Y ha querido recoger en un proyecto que en estos tiempos de COVID hemos querido impulsar desde el Ayuntamiento de Bilbao, que no es otro que el de intentar impulsar a aquellos sectores que peor lo están pasando, ¿no? Y los sectores que peor lo están pasando son la hostelería, el comercio, las personas que están en un riesgo de vulnerabilidad y la cultura, ¿no? Y este libro es producto del conocimiento, como no, de María Jesús, pero de ese apoyo del Ayuntamiento a esa creación cultural que en este caso se refleja en este magnífico libro que tenemos en nuestras manos, ¿no? No voy a desvelar nada más, pero un libro que recoge parte de la historia de Bilbao y que, haciendo unas brevísimas referencias, pues aparece desde nuestro querido alcalde Iñaki Azcuna hasta nuestro atleti, ¿no?, que mañana esperemos que nos dé una alegría, y edificios muy diferentes, ¿no? Desde uno que para nosotros, Luis, era especial, como el Colegio Nuestra Señora del Rosario, la Salle de Deusto, o nuestro Mercado de la Ribera, ¿no?, que es también un elemento muy especial de nuestra villa, ¿no? Y que lo disfrutéis, que hagamos que Bilbao tenga historia. Bilbao tiene historia, pero con el permiso de María Jesús, que dentro de muchos años se pueda seguir hablando de la historia de Bilbao, del Bilbao de hoy, porque Bilbao tiene presente y sobre todo tiene futuro. Eskerrik asko. Muchas gracias, Juan Mari. Por favor, Luis, para la presentación. Luis Aguiluz, como sabéis todos, es nuestro vocal de cultura y bibliotecario. Gracias, Luis. Sí, buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, alcalde,
Juan Mari, en público nos tratamos de usted, en privado ya nos tratamos de... Bueno, tú no, tú has sufrido menos, yo he sufrido más en aquel colegio. Solo somos 10 meses, nos llevamos 10 meses de diferencia, no un año, ¿eh? Bueno, en primer lugar es un placer observar que pese a la pandemia y la natural prudencia que yo creo que tenemos todos, los actos celebrados y organizados en la sociedad bilbaína pues están gozando de mucho atractivo. Y muchas gracias a María Jesús por invitarme y por hacerme el honor de ser tu presentador en esta sociedad. Bueno, tu presentador no, el presentador de tu libro. Bien, yo les voy a hacer un ruego antes de nada. Les ruego que durante todo el acto hagan un uso continuado de la mascarilla y que pongan, por favor, sus teléfonos en silencio. Hay una frase que seguro que les suena, que es algo así como no hay hombre grande para su ayuda de cámara, que fue una frase que se atribuye a Madame Cournel. Bueno, puede ser traducida de diferentes maneras, pero yo lo traduzco de la siguiente forma. Es difícil valorar en la cercanía las bondades de las personas de valía que normalmente nos acompañan en el tránsito diario, ¿no? en nuestro tránsito vital. Y quizá nos pasa eso con María Jesús. Estamos tan acostumbrados a verla, a leerla, a oírla en medios de comunicación que quizá no valoramos lo suficiente, pues que tenemos una persona con una calidad humana y profesional, yo creo que extraordinaria. Bien, María Jesús es doctora y catedrática de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Deusto, ha sido directora de cursos de doctorado en la Facultad de Humanidades, directora del Departamento de Geografía e Historia, profesora visitante en las universidades de Bolonia, de Edimburgo o de Hannover, por ejemplo. Es miembro de la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Bilbao y, como ha dicho el alcalde, miembro del Consejo Cívico de la Villa. Es socia de número de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Es ilustre de Bilbao, que no lo es cualquiera, y es conferenciante, articulista y colaboradora en publicaciones, radios como la cadena SER o en televisiones como la ETV, y todos seguro que están pegados a la televisión, a Televisión Española 2, con el programa El Condensador de Flujo. Bien, destacan entre sus libros y artículos los referidos a política exterior. Tiene biografías sobre nuestros embajadores, los embajadores que tienen su origen en Bilbao, o sobre historia local. Sobre todo la comprendida entre los siglos XIX y la actualidad del siglo XXI. Pero además, María Jesús además de ser una magnífica profesional, es capaz de aunar el rigor del investigador con la desenvoltura y el gracejo pedagógico de sus apariciones televisivas. Y como ella misma me dijo algo así como nada de lo humano me es ajeno, que es una frase de Terencio del siglo II a.C., pues cuando era joven y pensó en qué estudiar, pensó estudiar biología. Pero luego eso de igual tener que darle a la matemática y a la estadística, pues le pareció que igual no era lo suyo. Y pensó que podía estudiar historia, porque también tiene mucho que ver con el discurrir del ser humano, y por ello se decantó. Bien, tuvo la intención de irse a Valencia, que es donde estaba la Facultad de Historia, pero resulta que su madre, que era una señora muy lista, pues se enteró de que en el curso siguiente, ya en la Universidad de Deusto, iba a haber una facultad de historia, y decidió que la independización de María Jesús podía esperar un tiempo. Circunstancia, la de la independencia, que debió esperar aún más porque al acabar la carrera los jesuitas consideraron que era importante para el desarrollo del área de historia moderna y contemporánea contar con la presencia en la Facultad de María Jesús. Muchos de ustedes habrán coincidido con María Jesús en alguna de sus aficiones, por ejemplo en la música. Le encanta la música clásica, por supuesto, incluso coincidimos en algunos ámbitos de la música clásica, como los nacionalistas rusos, los llamados nacionalistas rusos. Sostakovich, en mi caso, no tanto. Le encantan los viajes, sigue viajando
y espera viajar después de la pandemia y le encanta el arte. Bien, la verdad es que el alcalde me ha pisado algo de Avatares de Bilbao, pero Avatares de Bilbao al final es una selección de artículos publicados efectivamente en el periódico Bilbao entre los años 2007 y la actualidad, el 2021, y tratan sobre diferentes temas y personajes. Y probablemente, y yo coincido con ella, si estos artículos no hubieran sido extraídos de los periódicos y publicados y aglutinados en un volumen, pues al final hubieran sido arrumbados en una hemeroteca. Pero la verdad es que ha conseguido escribir un libro, a mi modo de ver, interesante, curioso, divertido y que puede ser leído o de corrido o se puede picotear y curiosear entre sus páginas, que es una gran bondad. El libro está dividido en 5 grandes epígrafes: la ciudad, que es la nuestra, los personajes, que son varios, el alcalde ha citado a alguno de ellos, el escenario, la vida cotidiana y el arte y la música. Por último, como viene siendo habitual en los actos, en las conferencias y las presentaciones de libros de nuestra sociedad, habrán observado que tienen en sus sillas o que tenían en sus sillas unas cuartillas para que al finalizar la presentación del libro puedan ustedes trasladar a la autora las preguntas que deseen hacerle. Y sin más, María Jesús. Ya está. Bueno, muchísimas gracias, eskerrik asko. Tengo que agradecer, con el permiso del presidente, del alcalde y de los presentes, me voy a quitar la mascarilla. Voy a hacer una excepción. Mi agradecimiento más sincero, por supuesto, al señor alcalde, que ha aceptado la invitación para estar en esta presentación, al igual que quiero hacer extensible a la presidencia de la sociedad, al señor Eguiluz, por supuesto también a la teniente de alcalde, la señora Yolanda Ruiz, que está aquí, y al señor subdelegado del Gobierno, a todos los amigos, a todos los socios de la bilbaína que han tenido a bien acudir al día de hoy. Me alegra realmente, lo digo más allá de lo protocolario, presentar el trabajo en este club al que pertenezco y que he glosado, cierto, en infinidad de ocasiones en el que he intervenido en diversos actos, he dictado conferencias, he participado en iniciativas como la del último libro editado recientemente, Seguimos en Sociedad, o en el conmemorativo del 175 aniversario. Y dicho esto, antes de comenzar, últimamente se ha puesto de moda eso de decir hacer un umbral. Bueno, voy a hacer un umbral. Me voy a referir brevemente al contexto historiográfico que cimenta el deseo cumplido por mi parte de añadir una publicación más a mi currículum. Sí, efectivamente, he publicado varios trabajos sobre Bilbao, uno de ellos en concreto, que siempre se me olvida citar, dedicado a la historia de la Cámara de Comercio, quizás una de las obras de las que me siento más satisfechas. Trabajosísima en su momento y creo que como resultado uno de esos libros en donde uno se siente de verdad historiadora. También en este, y lo explicaré enseguida. ¿Por qué una historiadora se dedica a escribir con profusión sobre la ciudad en la que ha nacido y a la que efectivamente, pese a mi sempiterna vocación viajera, siempre retorno? Bueno, pues debo dar algunas claves personales sobre esto. Este es un trabajo en el que, como en los anteriores, hay otro previo que también recogía parte de las publicaciones en el periódico Bilbao, titulado Un paseo por la historia de Bilbao, publicado en el 2008. Pues en ellos subyace una particular teoría de la reminiscencia. No me quiero poner pedante, pero verán, esta es una teoría del conocimiento según la cual conocer es recordar. La teoría del conocimiento se asocia a Platón. Para el filósofo, conocer era recordar lo que el alma sabía cuando habitaba en el mundo inteligible de las ideas. El alma conserva información y enseñanzas aprendidas y las trae a la vida presente de la persona. Pues bien, en este mundo global en el que nos movemos y en el que parecen diluirse valores, estructuras, convenciones, incluso sensibilidades que el ser humano daba por sempiternos y universales,
Está sucediendo algo muy complejo y difícil de diagnosticar. Sin embargo, la observación del entorno más cercano, en espacio y en tiempo, y entre individuos y colectividades, nos alivia de esa incapacidad por abarcar toda la acelerada e intensa dinámica de los acontecimientos que impone la globalización. El otro día lo veíamos en la presentación del mismo libro del señor Lamo de Espinosa. A mi entender, nuestra percepción de lo que ha sucedido en el pasado pervive en un presente inmediato, puede visibilizarse de manera más precisa y, lo que es más importante, reconforta. Me atrevo a decir que incluso puede ayudarnos a reflexionar sobre resultados que cualquier acción civilizadora construye, pero sobre todo destruye en nuestro tiempo. Así que de la historia con mayúsculas a otras muchas variantes historiográficas, entre ellas la propia historia local, los historiadores estamos transitando por caminos a veces a través de los que percibimos la realidad con mayor exactitud. Aunque debo señalar que la controversia es indisoluble, la controversia es indisoluble con los tiempos de la llamada modernidad líquida, como dice Zygmunt Bauman. Esta idea, que es de un gran pensador polaco de origen judío, puntualiza que nuestra época sufre continuos e irrecuperables cambios. Por eso digo, con dosis de prudencia, que quizás estudiar entornos próximos, como es estudiar Bilbao en este libro, permite algo más que ofrecer una historia amable, permite un aprendizaje civilizador, cuya validez debiera ser tenida en cuenta casi como correctivo, porque la historia aspira a construir un futuro mejor. Y estoy harta de escuchar que la historia se repite y que solo la hacen los vencedores. Así que, ante la imposibilidad de resolver los grandes procesos de nuestros días, que se nos escapan o nos resultan indescifrables, los etiquetamos fatalmente como fuera de control, incontrolables. Pues bien, Heródoto, padre de la historia, 320 a.C., ya afirmaba: de todos los infortunios que afligen a la humanidad, el más amargo es que hemos de tener conciencia de mucho y control de nada. El único bien es el conocimiento y el único mal es la ignorancia. Así que lo cercano, quiero ser modesta, pero también tengo que poner en valor lo que supone mi tarea profesional, lo cercano puede actuar como fórmula terapéutica. Me refiero a fenómenos que nos son próximos, tangibles, como conocer pues, por qué, no solamente los ejemplos que ya se han citado, sino por qué se crearon dos puentes móviles en el momento en que se crearon, cómo se realizaron las fusiones bancarias y otros sobre los que trata mi antología sobre Bilbao y sus circunstancias. Si me permiten una acotación personal, como profesora de Historia Contemporánea, ya se ha dicho, pero quisiera redundar en ello, he publicado sobre relaciones internacionales, sobre historia diplomática principalmente, pero la historia de mi ciudad me ha aliviado del complicado diagnóstico que significa interpretar esos procesos a escala global de nuestro tiempo y de decisiones sobre las cuales debo decir también la documentación de archivo, la documentación disponible no descubre todavía todo lo que pudiera completar el puzzle, por decirlo coloquial y rápidamente. Así que el valor de la historia local consiste en ayudar a comprender los hechos humanos por medio de realidades más cercanas y cotidianas en un contexto social, económico, cultural de cada época. En definitiva, a entender la historia con mayúsculas a través de las historias que no tienen por qué ser escritas con minúscula. Así que, compatibilizando otras líneas de investigación, he publicado sobre la villa 3 libros, colaboraciones puntuales en obra colectiva, en revistas especializadas, en prensa, etc. Este último, y voy a hablar de él, Avatares de la Historia, recoge 78 artículos publicados desde 2007 en esa cabecera veterana y culturalmente importante que es el periódico municipal Bilbao, que espero conozcan todos ustedes y lean. El 3 de noviembre de 1987 vio su primer número por iniciativa del entonces concejal Ángel Ortiz Alfao
director del periódico, que siguió divulgando durante todo el tiempo de vida en el que él actuó como su director, sucedido después por Elena Puccini, y hoy con un magnífico equipo también de jóvenes que siguen directrices municipales y que durante 35 años han hecho pervivir este periódico, en donde no es solamente gestión municipal, pero también cultura ligada a Bilbao, a la literatura, etc. Yo inicié mi colaboración de la mano de Ángel Ortiz Alfao en el año 1992 y sigo escribiendo bimensualmente sobre cuestiones del devenir de la villa, de Vizcaya también, por supuesto, y a veces también de Guipúzcoa. Vamos a hacer una concesión que mañana es el día grande de San Sebastián, ¿no? El último en concreto dije, bueno, casi estoy hablando más en el último artículo sobre peruleros en Perú, vascos en Perú, digo, casi estoy escribiendo más de guipuzcoanos que de vizcaínos, pero bueno, mi pasión por la historia local arranca, como digo, no solo de esta colaboración, sino incluso de mucho antes. El texto, cierto, Luis lo decía, se ha estructurado en 5 secciones que reúnen bajo varios leitmotivs contenidos singularizados sobre ciudad, personajes, escenario entendido como conjunto de circunstancias que rodean a una persona o un suceso, perspectivas de un hecho, vida cotidiana, arte y música. Los sedimentos de las acciones individuales, colectivas, caracterizan muy diversos procesos, distintas estructuras y periodos en los que los protagonistas desplegaron sus acciones y moldearon sus destinos. Y los reunidos aquí pues son un tipo de actores muy peculiares, desde el maestro Arambarri al farmacéutico Oribe, pasando por el Lehendakari Aguirre, por Pasionaria, por los Rochel, por avezados miembros del Consulado de Bilbao, por supuesto por algunos alcaldes de Bilbao, las Sirgueras y hasta la banda municipal. El balance no tiende a glorificar nada y debo decir que se deducen muchas acciones, liderazgos, pero también frustraciones. Además de lo privado, la ciudad cobra protagonismo y tiene apartado propio, con temas igualmente diversos. Verán que no es un trabajo exhaustivo, ni planteado bajo criterios habituales de análisis cronológico. Algunos temas que quizás echen en falta se encuentran ya publicados en ese libro precedente, Un paseo por la historia de Bilbao, editado, como he dicho, en 2008. También existe otra razón para que estén los que están. Las efemérides me llevaron a cubrir noticia puntual de determinados eventos, de determinadas fechas, sucesos, tanto en materia de urbanismo como ante festividades, aniversarios o sociabilidad a golpe de calendario informativo. A mi parecer, sin embargo, el libro reúne suficientes emblemas de lo bilbaíno, algunos muy conocidos, desde el cordón de San Blas a las bilbainadas, pero sin incurrir en ese marketing del estereotipo que he visto en otras publicaciones. Déjenme que ponga alguna gotita crítica. No me quiero buscar enemigos, ¿eh? Pero hay algo de crítica al uso y abuso que se está haciendo a veces, incluso por el amateurismo bien intencionado que en redes sociales hace proliferar cosas de Bilbao que se acercan casi al bulo, por no decir al fake. Yo he llegado a ver el Titanic arrastrado por las Sirgueras por debajo del puente de Deusto y por el puente de Vizcaya, nada menos. Claro, era una broma, evidentemente. Bueno, no es un libro en el que descubrir elementos estelares, no quiero parecer pretenciosa, pero sí elementos que ayudan a comprender el alma de la capital de Vizcaya y de su liderazgo, ¿por qué no decirlo?, dentro y fuera del territorio del País Vasco. De manera que lo señalo por última vez. He descrito pues, lo fundamental de una historia local, no localista. Recojo temática guiada por una intención precisa, que es la que significa la acepción de la palabra avatar según el diccionario de la lengua. Fase, cambio, vicisitud. Y en esas tramas procuro divulgar, pues con cierto sentido del humor, que creo me caracteriza, aspectos algunos imprecisos, otros quizás mal narrados. Hay anecdotario, pero sinceramente lo chirene se filtra a cuentagotas. ¿Cuál es el propósito del trabajo? Pues creo que ya voy dando alguna de estas pistas, ¿no? Hemos de renovar el conocimiento de la villa,
como acabo de decir, bueno, el amateurismo divulga sin criterio muchas veces y quien investiga en ocasiones tampoco sabe acercar la enjundia de sus conclusiones al lector. Y el historiador pues no tiene por qué ser aburrido, evidentemente. Observo que, sin remitirnos a perpetuidad a la tradición literaria costumbrista tan importante en su día en Bilbao, la nostalgia se ha apoderado de algunos. Y en otros, que glosan al Bilbao posmoderno, el derrotismo del desarraigo les hace ver a la ciudad con unas lentes, desde mi particular y también criticable punto de vista, pues con un cierto criticismo de pose, que no de postureo. La historia local debe entenderse desde una narrativa divulgativa con rigor, con criterio, con organización, además de calidad en el discurso. Por eso me siento satisfecha al completar, bueno, la historiografía sobre la villa de Bilbao, en la que llevo, como se ha dicho, y no voy a repetirlo más veces, decenios, aportando al menos una imagen cualitativa. Este es un trabajo pausado que reúne características ligadas a variables y elementos puntuales de lo bilbaíno y lo vizcaíno, pero quiero distanciarme de aquello que considero invenciones artificiosas. En esas 392 páginas, creo que de fácil lectura, aunque debo advertir, porque siempre habrá alguien que me diga, página 63 o 168, hay una errata. Pues sí, todo buen escribano tiene un borrón, o echa un borrón. Pero en este caso no es la linotipia, en este caso a veces son los trasvases del lenguaje informático, o sea que no me voy a fustigar más de lo debido. No soy culpable de algunos de esos errores, es la informática también la que a veces genera ese tipo de fallos. Y bien, pues quizás por entresacar algún tema a modo de botón de muestra del contenido del libro, de los restantes o para los restantes les invito a que lean el libro, pues quizás puedo decir que efectivamente las primeras páginas de este trabajo están dedicadas, y no por azar, al consulado de Bilbao, fundado en 1511, porque el consulado en la historia supuso algo crucial para el desarrollo de la ciudad. Bilbao se sometía, como creo que saben todos, a la jurisdicción castellana de Burgos, pero protestó por el monopolio por el que no quería pasar, y en 1495 los reyes católicos eximieron a Bilbao de tal jurisdicción. Ahí tienen a Riquíbar. Yo me sentí un día en el archivo administrativo del ayuntamiento como a Riquíbar mirando a la ciudad, y en cierta manera me inspiró muchas reflexiones sobre algunas de ellas. Espero que haya tiempo de poderlas decir. Señor presidente, me corta usted cuando le parezca, porque como buena profesora me puedo enrollar muchísimo. El acuerdo, ese acuerdo, consiguió por parte de los reyes católicos en 1495 que se eximieran de la férula de la jurisdicción burgalesa, pero tuvo que llegar la reina mal llamada la loca, doña Juana, para conceder el 22 de junio de 1511 precisamente el privilegio a Bilbao de tener un consulado mercantil idéntico al de Burgos. Bueno, somos los bilbaínos negociando. ¿De qué le convencerían a doña Juana? Pero lo lograron. La nación vizcaína, en terminología de la época, ocupó entonces una posición de privilegio. El consulado, casa de contratación y juzgado de los hombres de mar y tierra y Universidad de Bilbao actuó entonces como un organismo estratégico. Así que Bilbao tomaba proa y el señorío de Vizcaya se elevaba en prestigio y relevancia económica. De ahí al despegue de la villa y la creación de un aparato normativo, sus famosas ordenanzas mercantiles, base del derecho marítimo hasta el siglo XIX, piezas decisivas para entender la notoriedad de esta capital vizcaína. De modo que decir consulado es decir jurisdicción mercantil propia, procedimientos especiales para pleitos civiles, por ejemplo, apelaciones, rendir cuentas a la villa por parte de todos los mercaderes, fletamentos, sucesiva edición de ordenanzas, poder ejecutivo en el cumplimiento de la ley mercantil. El consulado asumió hasta el cuidado de la ría y durante el 700 fue ampliando su radio de acción. Con bandera, blasón, la famosa falúa, estuvo en la Plaza Vieja hasta que el caserón colindante con San Antón se derribó. Su vida se fue apagando en el siglo XIX porque de las juntas provinciales se pasó a la creación de la Cámara de Comercio en 1886, que es
su heredera. Su estudio, el estudio que, como decía antes, publiqué en 2002, ha sido quizás uno de los trabajos sobre los que me siento más orgullosa y como tal he dedicado varios artículos y como tal tenían que aparecer también en este libro. Aquí dicté en 2020 una conferencia sobre la herencia británica en Bilbao, del Clipper al Chester, de modo que no podía faltar en este libro la razón de un neologismo de cosecha propia, Bilbao British, con el que defino al carácter anglófilo de la ciudad. Un parentesco con numerosos referentes económicos, políticos, sociales, culturales, deportivos, técnicos, urbanísticos, constructivos, gastronómicos y de moda, que vinculan al territorio vizcaíno y las Islas Británicas. Esta relación bilateral se acentúa sobre todo entre el Bilbao novecentista y determinados puertos británicos, lo cual generó un estilo de negocios, costumbres, presencia, que ha dado pátina y aroma especial a muchas generaciones, cuyas razones son también muy heterogéneas. No olvidemos que el comercio con Inglaterra estuvo muy presente en esta villa. En 1399, los linajes vizcaínos obligaron al corregidor, Gonzalo Moro, a que fuera a Inglaterra, nada menos, para, de algún modo, solicitar en nombre del rey protección para el comercio vizcaíno frente a la piratería. Pero los ítems que expuse aquí, no voy a analizarlos, solo los voy a enumerar a modo de indicador, van desde la mención por parte de Shakespeare de las espadas vizcaínas, bilbaínas, a las casas de comercio, la banca, compañía de seguros, los vínculos que incluso durante el sitio de 1835, no el del 74, el de 1835, con las legiones auxiliares británicas vinieron en ayuda de los liberales locales. Los clippers, los barcos ingleses, el tráfico portuario desde el Abra y Portugalete, la campa de los ingleses, los que bautizó también Emiliano de Arriaga en su lexicón bilbaíno como los Johnnies, que cogían sus buenas curdas también en Bilbao, todos los marineros británicos, los mineros, los montadores de maquinaria en fábricas de la protoindustrialización y después también Santana de Bolueta y técnicos ingleses, es imposible no entenderla. Lo mismo que sucedió también al inicio de otras empresas como Tubos Forjados o Altos Hornos de Vizcaya. Los ferrocarriles, los ingenieros ingleses, los estilos constructivos, las mansiones residenciales, la influencia de la arquitectura inglesa. Por querer ser rápida, estoy obviando algunas de estas imágenes. Ahí está la falúa, ahí están todos los emblemas del consulado de los que hablaba. Losada, el lugar de memoria que significa incluso el espacio en el que nos encontramos, es absolutamente, bueno, extraordinario, ¿no? Aun cuando este cuadro no pertenezca a la sociedad bilbaína, aquí hay un referente de Losada magnífico. Bueno, pues ahí está la famosa falúa y otra reproducción también de lo que era una sala del consulado de Bilbao, cuyo mobiliario todavía se conserva en el Museo Vasco. Y esa presencia británica, con guías de viajeros incluidas, con listas de comerciantes bilbaínos que traficaban con lana y con hierro y con otros productos ingleses, el famoso general Lacy o Lacy Evans en ese sitio, presencia de ingleses en las empresas mineras, en las compañías mineras, el estilo, estaba diciendo, de las mansiones, el Tudor, el Old English, familias de raigambre que mandan a sus hijos a estudiar a Inglaterra, desde Gardoqui hasta Alejandro de la Sota. Un ser como Ramón de la Sota, por su presencia en ayuda de los ingleses y con la concesión por parte del gobierno británico del título de ser, el reconocimiento de la ayuda de que la flota de la naviera Sota y Aznar estaba haciendo a Inglaterra. La decoración interior, no hay más que mirar este club, los Chester que tenemos alrededor y los muebles Chippendale, el Curling Club, el Sporting Club, la sociedad, el inicio del Atleti, Mr. Penland, después el famoso, hoy decimos Mr. porque el famoso entrenador Mr. Penland fue un referente importante, aunque es verdad que antes estuvo entrenando en Santander. El cochecito de niño a la inglesa, la institutriz, la Miss,
los guisados de carne a la inglesa en los menús institucionales. He visto cartas de banquetes patrocinados por el ayuntamiento y no ayuntamiento en donde el roast beef era omnipresente, como el té en las casas de alcurnia, y los velocípedos y el lawn tennis y el golf y, en fin, la camisería inglesa, el hongo, la bimba, el paraguas, el bastón impermeable, los zapatos de caballeros. Hasta tenemos un equiparable a Oxford-Cambridge, la regata Deusto Ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Me preguntaban en una entrevista para Radio Euskadi hace unos días sobre el pluralismo al que aludo también en este libro como un rasgo de Bilbao desde la edad contemporánea. Mi respuesta creo que puede interesarles. A mi parecer, la dinámica social ligada a las actividades económicas de la ciudad incluyó pronto presencia foránea, aunque minoritaria. Luego, la demografía de la industrialización acentuó la diversidad social con presencia de emigrantes llegados de regiones limítrofes y distantes, desde gallegos a extremeños, pasando por palentinos, burgaleses o riojanos. Con tal metamorfosis, la diversidad ideológica fue una consecuencia natural y el pluralismo político se manifestó desde fines del XIX de manera rotunda. Yo no cierro los ojos a los fenómenos de desarraigo, pero solo subrayo el mestizaje y en ningún caso defino como fuga de identidades a lo sucedido desde fines del XIX. Esta, como otras sociedades, ha sido consciente de sus posibilidades de vida, pero las alternativas que la han marcado, en política sobre todo, son piezas orgánicas en las que nunca hubo lugar para la utopía. El sentido práctico se ha ido imponiendo siempre, y dejémoslo ahí. Y además está aquí el alcalde. ¿Pruebas de pluralismo? Pues la prensa fue fiel reflejo de ello. Antes y después, signos de identidad, bueno, perdónenme esto no es nada escatológico, es que en la casa de la beata Rafaela de Ibarra, que todavía es visitable en los días del Open House, pueden ver ustedes cómo se conserva esto intacto y maravilloso. A la izquierda, un radiador calentador de platos y a la derecha, un modelo de porcelana inglesa fastuoso, ¿eh? Y los del Curling Club celebrando el día del roast beef, y el Hotel Inglaterra y la bimba y la pluralidad a la que me refería también de la prensa. ¿Y por qué? Pues porque desde finales del 18 el impacto de la Ilustración, los afrancesados, luego la llegada de las tropas revolucionarias y napoleónicas y la revolución liberal burguesa a lo largo del 19, el sentido liberal de Bilbao se aquilata. Y por ello, ante una confrontación dual entre lo liberal y el tradicionalismo carlista, esta sociedad prefirió salvaguardar una línea política que excluyese los frenos de una alternativa poco predispuesta a acelerar la modernización de las instituciones y de las estructuras, aunque sin repudio de la foralidad. Con posterioridad, el arraigo nacionalista fue evidente. Recordemos que en 1894 Sabino Arana fundó el Euskaldun Batzokia, primer Batzoki, Centro Nacionalista y Católico, embrión del Partido Nacionalista Vasco, fundado en la clandestinidad del 31 de julio de 1895, festividad de San Ignacio de Loyola, a quien admiraba muchísimo Arana. La aparición del nacionalismo vasco fue en origen un fenómeno específicamente bilbaíno y fue ante todo una reacción de determinados sectores de la sociedad vasca y más concretamente bilbaína ante la amenaza de su identidad cultural. En la composición del Ayuntamiento de Bilbao hubo nacionalistas desde comienzos del 20. En 1907 Bilbao tuvo su primer alcalde nacionalista, Gregorio de Ibarretxe, aunque en 1920 tuvo asimismo su primer alcalde socialista, Rufino Laiseca. Trato de destacar, por tanto, que Bilbao vio avanzar una cultura política muy plural antes de la Guerra Civil de 1936. Los conservadores de distinto calado, desde monárquicos hasta falangistas, el nacionalismo, socialismo, comunismo, anarquismo, sin olvido de un sindicalismo hiperactivo, además del republicanismo, se expresaron entre una población marcada por la diferencia socioeconómica, algo que fue incrementándose desde los inicios del 20. Pero simultáneamente siempre he creído
que el talante medioclasista asentó aquí una cultura de convivencia ligada a lo más característico de valores propios y de convenciones que algunos han querido haber con desgana. Porque esta sociedad no fue una Arcadia feliz ni nada parecido, pero tampoco fue el caos. Ese rasgo de pluralismo al que aludo comparte la defensa de una identidad protoplasmática, como decía Unamuno, y un cierto orgullo que se manifiesta antes y después de la posguerra en iconos archiconocidos y de los que en tiempos recientes se abusa hasta el estrambote. Y no me refiero a la baldosa del diseño de la portada de mi libro, que por cierto es otro icono, pero es otro icono de la mena y del hierro bilbaíno. Se hacía también con resto de virutas de las minas de la zona. Y Made in Bilbao de toda la vida. 1920 como fecha más o menos legítima de identificación en su fabricación. En fin, según el tópico, Bilbao ha sido tradicionalmente una población laboriosa y poco dada a la diversión, a diferencia de Donosti, que tiene un cariz más frívolo, más ocioso, más glamuroso. Sin embargo, tal como demuestro a lo largo del libro, esto no pasa de ser eso, un espejismo con poco fundamento. El homo ludens aquí tiene variantes, lo demuestra la afición al teatro desde antes del 18, la música, la fiesta en fechas de calendario festivo diversas, carnavales, el Corpus, la fiesta del Corpus aquí era la bomba, las fiestas de agosto, el acudir a las anteiglesias colindantes, las romerías en Erandio, en Portugalete, ocio festivo y de sociedad grupal en la mesa, en Chacolís, en restaurantes conocidísimos. La alegre viribilqueta, como dijo Alejandro de la Sota, con la reinvención del cabaret, del teatro portátil, del circo, de los fuegos artificiales, en casas privadas de la plutocracia local, no digamos, no tienen ustedes nada más que ver el cuadro de Guezala, Noche de Artistas en Ibaigane, con todo el jolgorio que se montaban los Sota. Bailes de etiqueta en la sociedad bilbaína, el organizado por la Asociación de Artistas Vascos en los años 20, sobre todo el de 1927, populares en la Casilla, en romerías, gigantes y cabezudos, toros en San Antón y luego en varias plazas diversas. Bilbao tuvo hasta 3 plazas de toros, como creo que saben. En fin, si me remito a otro artículo del libro, Verdaderamente divertido y Chirene, cuyo testimonio mejor está aquí en el cuadro de Losada, la fiesta que le montaron a Amadeo I, esa famosa fiesta veneciana que se puso en cierto modo en duda, pero que existió, alcalde, que llenaron de agüita la plaza y que se dedicaron a traer de Bermeo 3 falúas, las disfrazaron de góndolas y con ello debieron de pensar los del suizo, que parece que la idea surgió en el café suizo, pues que aquello iba a ser la bomba, ¿no? Como también las famosas bodas del Dux, que también, bueno, con Guiar y con el bueno de Guezala, 2 chirenes donde los hubo, que también se dedicaron a decorar, trajeron atrecho hasta del Liceo de Barcelona para disfrazar hasta de egipcios a los bilbaínos, ¿no? En fin. Pues bueno, yo creo que ese mito de que no somos aburridos hay que desterrarlo totalmente. Y en cuanto a la transformación, y quizás es el último aspecto, son varios, pero no los voy a comentar, solamente quisiera decir algo sobre la transformación de Bilbao, que también se filtra en algunos de los artículos. Choca al leer opiniones contrarias. Incluso alguien me preguntaba recientemente también la sorpresa al leer una frase que recojo de Oteiza, de Jorge Oteiza, reivindicando el feísmo de Bilbao como una cualidad que se debía mantener. La cita textual de Oteiza es esta que leo. Mi trabajo era la época en la que se barajó la posibilidad del diseño del hoy magnífico centro Azcuna, por supuesto, pero aquella alternativa, muchas lo recordamos con el bueno de Oteiza, de Seix de Oiza y Fullaondo, mandato del señor Gorordo, todo hay que decirlo. Bueno, pues la cita de Oteiza era: mi trabajo ha sido fruto de una reflexión morfológica sobre la ciudad que me ha llegado a la conclusión de que Bilbao es un lugar feo en el sentido positivo de la palabra, lo que supone que no precisa de caprichosas expresiones artísticas. Lo dijo un 29 de abril de 1989. Oteiza, seguramente,
se mantendrían sus 13, ¿no? Bueno era Oteiza. Pero él también quiso innovar con sus cubos y el proyecto, aunque fallido, de la Alhóndiga. Tema espinoso, sin embargo, el de algunas intervenciones en la ciudad, es sabido que ha tenido inevitablemente detractores y defensores. Las críticas a determinadas operaciones urbanísticas, a diseños arquitectónicos y a diferencias de criterio en la conservación del patrimonio tienen lecturas discrepantes excesivas, a mi parecer. Por cuestionar, algunos cuestionaron hasta el precio constructivo del Guggenheim. 20 años después, en 2017, nadie recordaba qué había antes ahí. Ese era un titular de un periódico local. Nadie recuerda qué había antes ahí. Bueno, yo sí recuerdo, pero hoy el museo es un símbolo de éxito y las voces discordantes se han silenciado y hasta las bilbainadas del siglo XXI exaltan las bondades de su papel durante la reconversión. Nunca he sido partidaria de provocaciones sin fundamento, sí de la crítica razonada. No obstante, el bilbaíno se muestra consciente y respetuoso con los resultados de esta evolución que tiene fallos sin duda, pero ajusta un perfil de ciudad capaz de adaptarse con agilidad, que demanda cuando lo cree necesario y que valora su patrimonio como se demuestra en planes de ordenación urbana recientes. Es obvio que no se podía construir una ciudad olímpica en Archanda, pero hoy tenemos hasta 3 líneas de metro. Esta es una ciudad en la que nos hemos preocupado por dar cauces de participación ciudadana que son atendidas, no formo parte del ayuntamiento, ni estoy haciendo un halago excesivo al alcalde, pero las cosas como las pienso. Así que ese feísmo puede ser una etiqueta metafísica de un gran artista que exorcizaba operaciones artificiosas, pero respondía a su propio desideratum personal. Muchos bilbaínos no echamos de menos la barca que cruzaba la ría en los años 70 todavía por el campo Volantín y en cambio, y a pesar de sus efectos deslizantes, el Subisuri de Moneo nos parece estupendo como puente peatonal, como la pasarela Rupe o los nuevos puentes de Zorrozorre. Y me va a permitir una acotación el señor alcalde. El alcalde Juan María Burto lo había escrito antes de saber que él venía, por cierto. El alcalde Juan María Burto, que me hace el honor de estar presente, dice, y yo repito, más allá de la cortesía, que en esta ciudad nadie debe quedarse atrás. Y se pronuncia, y cito textualmente, solo visualizo un futuro Bilbao como una ciudad socialmente cohesionada. Al vencer rotundamente en 2015, así lo decía, porque si de algo presume su ciudadanía, al igual que la corporación, es de enarbolar valores. Alcalde, ahora que no nos oye nadie, si además la estación del TAV se construye soterrada y llega hasta el centro, vamos a flipar. Vamos a flipar. Bueno, pues hay una galería de personajes. ¿Aguantan ustedes 5 minutos más? Pues iba a decir, y con ello terminaré, que en esa galería que recojo hay 2 muy distintos, cuya personalidad y contexto fueron dispares, Pilar Careaga e Iñaki Azcuna. Como historiadora puedo decir que la primera requiere de reconocimiento dentro de lo que corresponde a su gestión, más allá de la descalificación que se le ha deparado por la historiografía que le señala por su condición de convencida franquista. 2 polos opuestos, con algo en común en cuanto a sus balances de gestión, aunque con distintos estilos de gestión pública, desde luego. Careaga, la primera mujer ingeniera industrial de España, fue una mujer con voluntad de hierro, queriendo resolver, a veces erróneamente a mi parecer, pese a las numerosas medidas en pro de la modernización de la ciudad. A ella se le debe muchísimas cosas. No voy a entrar en el detalle, pero pues el mismo Mercabilbao, el incremento nada menos que de 22.000 plazas escolares, proyectos de abastecimiento de aguas. En el 72 se inaugura la Solución Centro, que facilita la entrada a Bilbao por el puente La Salve, etcétera, etcétera, etcétera. La tarea quedó empañada por lo gestual de su contundente carácter, sobre todo al gestionar el tema aeroportuario y su delicada relación con determinadas asociaciones vecinales. Azcuna fue un hombre de personalidad que les voy a descubrir a ustedes, no menos interesante, contundente, dispuesto a darlo todo por su ciudad de adopción,
porque el durangués luchó por conseguir todo lo mejor para esta ciudad en años complicadísimos. Y no cabe duda que su carisma capturó voto entre la ciudadanía de toda clase de acción política. Un tipo con sincero interés por la cultura y cuya dedicación fue paradigmática. Como toda figura pública, también tuvo detractores, pero Bilbao logró reconocimientos internacionales impensables 10 años antes. Por cierto, ambos afrontaron fases de violencia terrorista muy delicadas. Cariaga fue la primera mujer víctima del terrorismo etarra. Hay otros personajes que quizás no deba glosar ahora, pues desde Salustiano de Oribe, que siempre produce tanta ironía y tanta risa, hasta la propia Carmen de Gurtubay, que fue una mujer con auténtica vocación para el espionaje en años de riesgo durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Y termino, por lo tanto, diciendo que el objetivo del libro es facilitar una visión al lector sobre tradiciones que perviven entre el conjunto de la ciudadanía de Bilbao, de este Bilbao posmoderno, al igual que hábitos y símbolos. Hermes es un símbolo que perpetúa el carácter histórico de los bilbaínos, tanto más que la Carolina, Pichichi o los triángulos del M. Pero en pleno siglo XXI, ya saben a lo que me refiero. Bueno, pues en pleno siglo XXI también podemos inventar nuevos, compitiendo con los Fosteritos y la mal llamada Plaza de los Leones, que es del mecenas Laureano Jado. Subrayo, por tanto, que el simbolismo de las tradiciones es crucial, aunque las etiquetas cambian inexorablemente con el tiempo. En el libro hay pues una miscelánea en la que predomina una frase orteguiana: el yo y mis circunstancias, de una ciudad con mucha prosapia, con energía telúrica, como decía Unamuno. Espero resulte interesante hasta para el público menos avezado en historia, para el curioso y para quien crea conocer aspectos de la villa de Bilbao, pero desee ampliar su conocimiento. Decía el doctor Areilza que por razones de afición a la mucha tertulia en Bilbao se padecía, entiéndase bien el término, se padecía de logorrea, L-O, logos, hablar, hablar, hablar. No quisiera que se me tachara de tal, así que voy a ir concluyendo. Y voy a concluir diciendo simplemente que una ciudad no se mide por su longitud o por su anchura, sino por la amplitud de su visión y la altura de sus sueños. Y puede que alguno esté pensando, eso lo dijo Unamuno. Pues no, no lo dijo Unamuno, lo dijo un periodista norteamericano, Herb Caen, premio Pulitzer, a quien admiro por su periodismo con puntos suspensivos. Pero es verdad, Unamuno etiquetó al bochito que se perdía, aunque también dijo esa frase que repetimos tan frecuentemente de que el mundo entero es un Bilbao muy grande. Espero que este nuevo Bilbao empiece a adquirir otra tonalidad, porque el Bilbao, de este Bilbao que desde los años 90 todos conocemos, empieza a tener un carácter sepia, pero hay que reinventarlo de continuo y en ello estamos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, María Jesús. Magnífica tu exposición, como todos esperábamos. Bueno, a la espera de que ustedes, si así lo desean, trasladen preguntas a la autora del libro, yo, si me permites, María Jesús, te voy a trasladar una o una y media. Ya sé que siendo la mamá de la criatura es muy difícil decir cuál tal o cual artículo te gusta más. Yo sé cuáles me han gustado más, pero ¿cuál es el que más te ha gustado a ti? Y luego una segunda pregunta que engarza con esta y es ¿y cuál te ha costado más escribir? Ya. Bueno, dos buenas preguntas, pero difíciles de responder porque solo uno no. A ver. Dos. No, voy a seleccionar uno. A ver, una de las ideas que también le he mencionado en la exposición, la construcción, por ejemplo, de los puentes móviles, y es una respuesta que a lo mejor solapa la respuesta a las dos preguntas que has hecho. Me gusta ese artículo porque efectivamente el indagar cómo se va fraguando desde los años 20 la necesidad de que ante las anexiones que Bilbao va a hacer
ha hecho, pero va a hacer más adelante, la necesidad de ir ampliando hacia Deusto, Bilbao, etcétera, se requería un puente que tuviera pues, unas características muy modernas. Todo el proceso de investigación a través, afortunadamente, de la familia de los ingenieros que construyeron Rotaeche, etcétera, que diseñaron esto con la ayuda también de Bastida, fue muy laborioso, pero a la vez fue muy satisfactorio. Y entonces ese artículo a mí personalmente me gusta especialmente. De hecho, eso es una supersíntesis de un trabajo mucho más exhaustivo que, si hay suerte, espero publicar también, sobre la historia de los dos puentes móviles, el del Ayuntamiento y el de Deusto. Ese es uno. Pero bueno, después hay una miscelánea en donde podríamos entresacar perfectamente otro tipo de consideraciones. Pues la presencia de la publicidad en la prensa en Bilbao. Es muy divertido ver cómo van evolucionando los gustos de los consumidores, cómo se van insertando cuñas en donde el papel de la mujer va perdiendo esa pátina de toque patriarcal para reivindicar incluso una estética, una suerte de, incluso de cosmética, que le hace no solo aparecer bella, sino aparecer mujer cumpliendo un papel en sociedad. Y no sabría decirte, en principio quiero a todos, como a mis hijos, el hecho de descubrir también el gran interés que tuvo el maestro Arambarri en el contexto musical, a quien se le llegó a ofrecer la posibilidad de dirigir la orquesta del Teatro Real y que por razones familiares optó por quedarse en Bilbao y perdió una gran oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si no me equivoco, tenéis incluso una anécdota familiar en relación al maestro Arambarri, al que tú calificas de guapo. Yo, por la foto que incluyes en el libro, la verdad es que no sé. Ustedes, no creo que diga guapo tengan... exactamente. Bueno, pues atractivo, no sé, pues sería sí, otro tipo de atractivo. No, era un hombre, sí, no, pues sí, pero bueno, puede resultar en exceso personalista contarlo. Bueno, no, sí. Bueno, la anécdota viene que, bueno, aparte de que hay un programa firmado por ahí que también tiene una referencia a una hermana, no, Arambarri estaba dirigiendo en Bilbao y entonces en un momento determinado, al dirigir, perdió un gemelo de oro y entre las primeras filas estaba mi madre, literalmente con su padre y con su madre. Y entonces pues encontraron el gemelo y se lo devolvieron. Esa es la anécdota. Bueno, no sé si el público presente tiene interés en saber más. Sí, lo único, confirmar, y yo creo que lo hemos hablado nosotros en el ayuntamiento 350.000 veces, ahí está Yolanda también para confirmarlo. Yo creo que una de las características de Bilbao que se destaca a lo largo de todo el libro es precisamente esa capacidad que tenemos los bilbaínos para ponernos de acuerdo entre diferentes para hacer de Bilbao una ciudad con proyección y una ciudad mejor. Y por eso cuando tú viajas por el mundo, el alcalde que en relación a su cargo, bueno, aparte personalmente, le toca viajar y presentar y hacer de embajador, pues es consciente que siendo alcalde de una ciudad de 345 o 347.000 habitantes, 45 decía el otro día el periódico, pues la verdad de la verdad es que todo el mundo se queda anonadado y piensa que somos 1 millón y pico, o 2 millones o 10, como los de Wuhan, pero sin pandemia, ¿no? Bueno, pues eso es importante. Y a mí, yo te voy a decir cuál es uno de los que más me gusta. El de los 3 vizcaínos que dan la vuelta al mundo con Juan Sebastián claro. Elcano, no, sin duda. entre otros. Sin duda, sí. No, yo sí quisiera repetir, aunque pueda, bueno, insisto, no es zalamería, pero ni es consigna política, pero es verdad que la visión de este Bilbao de nuestros días en relación a ese pasado, esa idea de un Bilbao cohesionado, para mí tiene un gran atractivo. Yo suelo decir, sin pretender hacer una filosofía demasiado agiográfica de la ciudad, que aquí, a pesar de la variedad, no hay fuga de identidades, como en cambio sostienen algunos otros autores. Y en ese capítulo yo creo que el trabajo cotidiano al que no solamente los responsables políticos, sino toda la ciudadanía y sobre todo los sectores más influyentes de la sociedad tiene que contribuir, tiene que ir trabajando en pro de eso, ¿no?
Decir reinvención a veces suena banal y suena a repetitivo, pero sí creo que la ciudad tiene que reinventarse, pero con la participación de todos, en la escala que nos corresponde y en la medida en que todos tenemos alguna posibilidad de influir. Yo modestamente con lo que haya podido contribuir con mi historia. Por eso me siento muy orgullosa no solo de ese nombramiento en 2009, que lo llevo como algo metido en el corazón, de Ilustre de la Villa, sino también por el reconocimiento pues, divertido, curioso, con el que termina el libro, que es esa caricatura que en su día me hizo el ya fallecido Catoño Frade, en donde supo reconocer, igual que Luis de Olmo, del que guardo también una caricatura muy divertida, que me decía, a seguir trabajando, y me ponía con un montonaco de libros, ¿no? Bueno, pues el granito de arena que todos podemos hacer y en el que yo modestamente, pues sí, yo voy por la vida evitando el vedetismo excesivo, Luis, cuando decías, le vemos y el trato. Yo subo al estrado y quizás me transformo, pero luego cojo el autobús como todo el mundo. Hay una persona que glosa también el hecho de que pese a lo que en ocasiones los guías turísticos trasladan a los visitantes sobre ese feísmo de las grúas y del Bilbao industrial, bueno, al final forma parte del Bilbao de nuestro pasado y también tenía su punto no solo de pujanza económica, sino incluso de atractivo y de añoranza de la juventud. Sin duda. ¿No? Las grúas o el ir, ¿te acuerdas al colegio con el tabardo y el paraguas? Siempre con paraguas y tabardo. Bueno, o aquel armatroste horroroso que había en Erandio, que era de la Sefanitro. Yo cada vez que pasaba y veía aquello, yo decía, qué bonito esto. Bueno, pues igual era un poco rara, pero a mí aquello sí que me gustaba. Pero claro, cultivar ese feísmo para vincularlo a que algunas de estas transformaciones del Bilbao posmoderno podían haber sido planteadas de otra manera y como tal contribuir a una visión derrotista, yo no me encuadro entre las filas de estos críticos. Ese magnífico paseo inaugurado recientemente, bueno, prácticamente del canal. Completado, ¿no? Desde Luchana, yo lo hago con mi mujer muchos días, desde Luchana hasta el puente de Euskalduna, por lo menos, bueno, ves, tú lo refieres en el libro, el edificio ese de los molinos. Los molinos vascos. Que ahora, sí. Bueno, pues si estuvieran unas condiciones, es bonito, si estuvieran unas condiciones de conservación buenas, pues sería magnífico. Bilbao todavía tiene muchos retos. Bien, y si no hay ninguna pregunta, alcalde. No es una pregunta, pero es una reflexión a colación, María Jesús, de lo último que acabas de decir. Bilbao tiene muchos retos y es... Estaba encendido. Bilbao tiene muchos retos, decías, y es una pregunta tipo reflexión, ¿no? Yo creo que tenemos un riesgo, y es la pregunta que te quiero hacer, María Jesús, si crees que tenemos un riesgo, y es el de, si me permitís la expresión un poco vulgar, morirnos de gusto, ¿no? Hemos tenido tal reconversión como ciudad, tal cambio, que podemos pensar, y a veces se habla mucho de la transformación de Bilbao como un hecho pasado. Bilbao se ha transformado, hablamos en pasado. No sé si es inconscientemente o es un sentimiento que realmente tenemos, ¿no? Y creo, si me lo permitís, que es el peor de los sentimientos que podemos tener. Porque estaríamos condenando a que Bilbao no tenga futuro, a que Bilbao no se siga transformando. Y ese carácter bilbaíno de resurgir cada vez, creo que tiene que estar muy, muy presente, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que Bilbao se sigue transformando en lo urbanístico, en lo social, en lo económico y también en lo cultural, ¿no? Entonces, tenemos grandes proyectos urbanísticos. Tú decías la estación de Abando, claro que llegará Soterrao y eso va a ser un magnífico proyecto que va a cambiar la ciudad, ¿no? O Punta Zorroza como un nuevo proyecto de expansión de la villa, o el Orrieta con un magnífico proyecto de desarrollo donde lo que hoy es la carretera en un futuro será un magnífico paseo.
¿Tenemos que seguir teniendo ambición o Bilbao se ha transformado en el pasado? Pero una preguntita, alcalde. Yo tengo la respuesta, pero... Sí, claro, por eso. Yo creo que sí, que tiene que seguir transformándose. Yo como no milito en ningún partido político y como además no pretendo, y además la edad ya no me lo permite, llegar a postularme para la alcaldía, como simple ciudadana y como historiadora te digo que sí, no hay nada peor que pensar que se ha cubierto una etapa definitiva y que Bilbao no tiene ambiciones o no tiene... Leí el otro día una frase de alguien, no lo voy a citar, pero admiro a la persona que lo dice, pero era demoledora. Bilbao no llega a ser ciudad y por eso se sigue diciendo villa. No, nada que ver. Y esto es un poco metafórico para responderte. No sé si resulta un poco críptico, pero creo que lo hemos entendido. Es decir, yo creo que es una ciudad que se ha renovado, que se sigue renovando y que en razón a la economía de escala de lo que corresponde a una ciudad tiene que seguir fijando metas. Y metas que son no solo grandes obras de infraestructura, sino otro tipo de metas que hagan de la ciudad pues, un paradigma de lo que puede ser eso, una sociedad equilibrada donde las diferencias económicas no generen un proceso nuevo de marginalización y en donde haya efectivamente una situación paritaria para todos, hombres, mujeres, y para que las nuevas generaciones se sientan orgullosos de lo que les dejamos como herencia y un camino abierto para que ellos también puedan construir su propio futuro. Y ahí yo creo que sí, necesitamos, eso sí, interlocutores políticos bien preparados y con ideas y con mucha vocación de sacrificio, pienso yo. Pero no pienso dar lecciones a nadie. Gracias. Si les parece, una última pregunta a María Jesús directamente. ¿Qué te permite confirmar el cuadro, bueno, lo que inspira el cuadro de Losada de la inundación de la Plaza Nueva en homenaje a Amadeo I y a esa forma de góndola que... ¿Qué me permite confirmar? Sí, porque, bueno, a ver, no se te escapa que ha sido puesto en cuestión en diferentes ámbitos. Sí. Lo que pasa es que recientemente se ha investigado, hay 2 artículos publicados y yo también utilicé información que localizamos en el archivo foral finalmente, en donde aparecen, entre los fondos de la Diputación aparecen cuentas y en donde se registran los gastos de todo lo que había supuesto toda la organización de eso que están visualizando ustedes, o sea, de traer las falúas, de decorarlas, de todo lo que había supuesto adornar la plaza nueva, etcétera, etcétera. La plaza parece que tenía 3 escalones, un pequeño foso. Y entonces, seguramente Losada inventó, porque no se puede, eso materialmente así no pudo ser. Pero sí que debió de utilizarse el espacio interior, el fondo, el foso lleno de agua y colocaron 3 faluitas. Y bueno, a partir de ahí luego ya se ha sublimado la historia y se ha exagerado probablemente. Pero recuerdo el testimonio del señor Escala, Eusebio Escala, que decía que su padre había estado y lo había visto. Entonces, bueno, yo tengo que creerme el testimonio de este caballero, pero aparte de eso, se ha constatado la existencia y la descripción en un semanario pintoresco español, la realización de esta especie de fiestita veneciana que dejó a Amadeo I flipando. Entre eso, en que le llevaron a ver el balneario de los Aguirre, le regalaron un solar para que se construyera su señora, doña Victoria del Pozzo, una finca, porque querían imitar a San Sebastián y a Biarritz y que la familia viniera, y Amadeo I dijo, uy, aquí hay dinero. Luego el marqués de Barambio le paseó por la playa de Areaga, etcétera, etcétera, pues se lo pasó pipa. Amadeo estuvo encantado en Bilbao. Los santanderinos se portaron peor. En Santander hubo
un concejal republicano que vetó todas las acciones extraordinarias y al final fue un pombo el que tuvo que decir, bueno, ya me lo llevo yo a casa y ya le doy cobijo, y el rey lo único que hizo fue nadar por la bahía y creyeron que se iba a ahogar en plena bahía de Santander, debía ser buen nadador. Eso y otra anécdota un poco, bueno, divertidilla, la voy a contar. La hija de Larra Teresa estaba loca por Amadeo y le llegó a perseguir, se plantó en Santander y en Santander el ministro de Estado le dijo, Amadeo rápidamente fuera de Santander. A Bilbao no se atrevió a venir a Teresa Larra, pero a Santander se les instaló creando una situación bastante conflictiva. Pero en Bilbao le dieron de comer muy bien y se lo pasó estupendamente, como espero que se lo hayan pasado ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues